Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Samuel. Estamos de esta manera introduciéndonos ya en este segundo libro de Samuel. Nosotros hemos visto ya desde esa primera partecita, ¿verdad?, que nos habla, es una sola obra que nos habla sobre la monarquía, peina la preocupación. Pero ciertamente el primer libro de Samuel comienza presentando la situación de Ana, que es la mamá de Samuel, que es estéril, que recibe la gracia de Dios, que puede ser madre, en fin, todos estos detalles que tenemos que mirar como una ausencia también, es decir, una esterilidad dentro del pueblo de Israel. Cuidado con la Isaína, no es simplemente una mamá que no puede tener hijos, ¿verdad?, que es Aná, sino que es el pueblo mismo de Israel, como responde a la oferta de Dios, o mejor dicho, al regalo de Dios, o la presencia de Dios, cómo lo está aprovechando. Y así comienza entonces nuestra historia. Aná, pero que después se abre, pide, clama a Dios, y Dios le regala nada más y nada menos que a Shamael, es decir, Dios que escucha, Dios que le da vida, porque Aná, pobreza, significa, es decir, la que desde el corazón, la humildad, la pobreza, el reconocer su propia realidad, que clama a Dios. Y así entonces le tenemos a Samuel, que después incluso, cuando termina ese capítulo 2, dice que ella misma de nuevo le devuelve, le da al Señor a el mismo Samuel, ese mismo hijo que recibe de parte de Dios, toda la riqueza de Dios que hemos recibido, de nuevo, toda esa riqueza puesta para el servicio del mismo Dios y de la comunidad. Desde el capítulo 3 ya encontramos el desarrollo de este niño, cómo se va desarrollando, cómo va viviendo, cómo va creciendo dentro del camino de santidad, de un camino que va a responder a lo que Dios quiere, en cuanto que se le presenta al sacerdote Elí. Elí y Samuel en este diálogo en el capítulo 3. Samuel, al comienzo, que no entiende, que no sabe, pero es para algo grande. Y así también la obediencia de Samuel, porque Samuel enseguida
tú me has llamado, y Elías, no, yo no te llamé, hijo mío. Es todo un camino y todo un proceso. Lo hemos reflexionado, estos capítulos muy interesantes, podemos volver a mirar. Pruebe Yareco Baiteina de nuestros cursos bíblicos, capítulo 3 también del primer libro de Samuel. Y así entonces, esa palabra de Samuel dice que llegaba a todo Israel. Ese capítulo 4 continúa la historia del arca, también el pueblo de Israel, cómo responde a esta llamada y a esta gracia de Dios. Son los problemas que después tenemos. Cómo Israel es oído sordo. Sin embargo, el otro llama él, Dios que llama, Dios que está haciendo lo suyo y nosotros que no escuchamos. Pero sin embargo, el nombre de Samuel, de este profeta, ya nos hace entender, y el último juez, como nos dirá después, nos hace entender que es necesario el escuchar esa voz de Dios. Y bueno, toda la historia entonces de la derrota de Israel, justamente porque nos enduy venían de Yarañé. Así entonces nos encontramos y vamos caminando hasta el capítulo 8. Y aquí es donde va a comenzar el pedido que hacen los ancianos de Israel, porque parece que comienzan a abrir los ojos. Oye, Shakwaibe, te describe lo primero cuál es la situación ahora de los hijos también de Samuel. Samuel, que pone también a sus hijos como jueces, pero así como los hijos de Elí también. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. He empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor. Él toma mi vida, aquí estoy. Y canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado viviré. Si camino en el Señor, ya nada temeré. Y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. Ha empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle
la máxima velocidad de Internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor. En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, estamos volviendo con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Y como nosotros sabemos, este libro de Samuel decíamos que es un libro político y de por sí entonces es para los que están al frente, es decir, para un papá, para una mamá, para un empresario, para un político, en fin, para todos los que estamos al frente, para un sacerdote, para un obispo, en fin, todos los que estamos al frente de una comunidad. Es decir, todos aquellos que deben preocuparse o se preocupan o tienen un cargo muy importante ante la sociedad, ante el grupo humano. Upeana ella cocina de Abellahuereco, Peñan de Yarañi, Emba, ella mañana de Yapona, porque son actitudes, queridos amigos. Aquí no nos está hablando, en ningún momento nos está hablando o nos está dando fórmulas de cómo nosotros tenemos que manejar algo, sino que directamente aquí nosotros estamos encontrando y estamos entendiendo que Dios nos pide y nos dice cómo nosotros debemos comportarnos. ¿Tú sabes la diferencia? De Ian de pella para pecha, pella para moa, que esto, aquello, pecharé ganata, lo que sea. Como mirando simplemente en estrategias. Porque recordemos que con las cuestiones de las estrategias, podemos mirar en estrategias muy positivas, como también podemos mirar en estrategias muy negativas, ¿verdad? Eso es evidente. Las estrategias son las cosas que a nosotros nos van moviendo, son las cosas que nosotros vamos utilizando para llegar a un fin. Ayer, ven a la de estrategia. Entonces, dentro de esas estrategias podemos y tenemos estrategias positivas o tenemos estrategias negativas. Entonces, estilo Maquiavelo, ya calcula, no me interesa, dice, el medio. Yo puedo utilizar cualquier medio con tal de que yo pueda llegar a mi fin, ¿verdad? Entonces puedo pisotear a todo el mundo, puedo pisotear a quien yo quiera. La cuestión es aquí entonces, ¿cuál es la actitud? ¿Qué es lo que yo quiero verdaderamente? Ahí entra la actitud, queridos amigos. ¿Qué es lo que yo quiero? A ver, yo quiero estar en el poder, yo quiero mantenerme en el poder, yo quiero hacer lo que quiera o quiero utilizar el poder para mis propias ambiciones. Entonces, ahí, de acuerdo a esa actitud, de acuerdo a ese deseo, claro que vamos a buscar después las estrategias. A nuestro objetivo, ¿se dan cuenta? Por eso que la palabra de Dios es muy importante y siempre te va a hablar de actitudes, por una parte, muy negativa o por otra parte, bien positiva, o también por otra parte te habla de actitudes mediocres. Cómo nosotros nos comportamos ante Dios o cómo respondemos ante el Señor con las posibilidades que nos está dando. Porque recordemos que estas actitudes son actitudes nuestras, son actitudes con cualidades y riquezas que tenemos y sobre esas nosotros comenzamos a trabajar. Y entonces, peñandereco, vaya para peñande ñaña relacionada y ñaña de la pisacuera, ñaña de comunidad, ñaña de sociedad. Pero va a depender de nosotros, porque cada uno tiene actitudes, o mejor dicho, primero cada uno tiene cualidades y riquezas que después, de acuerdo a esa actitud de lo que posee, lo va a poner al servicio de los demás, o va a utilizar para sí mismo, o lo va a utilizar verdaderamente para el bien de la comunidad. Y es así lo que nosotros vamos viendo aquí, eso es lo que nos va descubriendo y nos va describiendo, mejor dicho, ¿verdad?, el libro de Samuel. Y eso lo fuimos viendo en el primer libro de Samuel. Desde que se le pide, ¿verdad?, a Samuel, los ancianos que se le acercan en ese capítulo 8 del versículo 1, por favor, me oré un rey, porque orero y coté. Mapa la tendota oñe moita ore non debe. Oye, cata ñandemba etape pa orero a yapota. Claro que Samuel en ese momento también no está entendiendo bien qué es lo que está sucediendo, porque siempre el tendotá sobre las actitudes, nuestras actitudes pues tienen que ser dirigidas por Dios. Nuestras actitudes deben ser dirigidas por Dios. Y cuando ellos están pidiendo un tendotá, entonces ellos están diciendo, entonces quiere decir que de la pisan de isaguante abei.
Entonces ya cándate inde va balande japona. Y eso le hace cablear, ¿verdad? A Samuel. Porque si es solamente un hombre, si es solamente una persona, normalmente entonces de tratada como títere, lleva títere, hay marioneta. Entonces ya de que hay ciertas situaciones en las que nosotros nos movemos, tal cual como dice aquí Samuel. Porque la V tiene la y la P no debe, entonces después hasta le dice, descríbele y dile cómo será. Y ahí comienza a describirle. Mira que el rey le va a utilizar a usted y va a hacer lo que él quiere. Le va a poner como panadero, le va a hacer correr, lo designará para que lo sirvan como jefes de 1000 y jefes de 50, para fabricar sus armas de guerra, los pertrechos de sus carros. Tomará a sus hijas para que sean perfumistas, cocineras, panaderas. Tomará de ustedes los mejores campos, viñas y olivares. Y compañía de ¿se dan cuenta? Entonces son las actitudes más de la erecoina, nembo ejanwa, hoñemo ejanwa la tenonde tendotara ishamo, alleva, mala la tendotara isharam, porque upeo shakatande, ande, upeya verella potara y cotaina, como él te va indicando. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Has cambiado en mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, que tu presencia no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy pintado tu amor. Mil dudas te sigo entregando, y todas las preguntas que te hago, responde siempre de la misma forma. Tiempo al tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonríes.
tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Señor, vengo ante ti para darte mi corazón. Está tan lastimado que no hay remedio para este dolor. Yo sé, eres lo que necesito. Ven a mí, ven a mí. Te entrego todo mi ser. Te entrego mi alma, mi fe. Te entrego cada herida que irás sanando en ti. Te entrego todo. Te entrego todo. Aquí, en este momento, háblame, quiero sentir fuerte tu voz. Que en este silencio solo escucho ruido, solo escucho el rencor. Yo sé, Eres lo que necesito. Ven a mí, ven a mí. Te entrego todo, Te entrego mi ser. todo. Te entrego Mi alma, mi fe. Te entrego cada herida te irá sanando en ti. Te entrego todo, mi ser. Te entrego mi alma, mi fe. Te entrego cada herida que irá sanando en ti. Te entrego todo. Te entrego todo. Te entrego todo. Te entrego todo, Señor. Queridos amigos, estamos con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro en el día de hoy. Como siempre nos anima a dar pasos muy importantes en nuestro caminar. Leemos, según la propuesta de la Iglesia, hoy la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, desde el capítulo 2, versículos 1 al 10. Hermanos, ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y pecados que cometían, cuando vivían conforme al criterio de este mundo, según el príncipe que domina en el espacio,
del mismo Espíritu, que sigue actuando en aquellos que se rebelan. Todos nosotros también nos comportábamos así en otro tiempo, viviendo conforme a nuestros deseos carnales y satisfaciendo nuestra concupiscencia y nuestras malas inclinaciones, de manera que por nuestra condición estábamos condenados a igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir en Cristo. Y así continúa, queridos amigos. Primero nos presenta nuestra propia situación. Dice, estábamos en el pecado a causa de nuestras faltas y pecados que cometíamos nosotros. Pero como les dije hace rato, después de describir todo ese camino equivocado, ese camino que no nos ayudaba a ser felices y a realizarnos en la dignificación de los hijos de Dios, entonces, pero adversativo. Ñandeyara, ahí está. El accionar y la fuerza de Dios en el corazón del hombre. Él es rico en misericordia y por su gran amor, ¿qué es lo que hizo? Nos hizo revivir con Cristo. Nos hizo revivir con Cristo, asumir los valores y los principios de su evangelio, para que podamos también nosotros, en primer lugar, ser felices. Nosotros podamos realizarnos. Pero esto no es un realizarse cuatijañoya ñandeñón de Goave, sino que miramos hacia adelante. Ya esa ñandera pisacuera, maestra voy contega y ñandereje. Y entonces, así como hemos recibido esa gracia de Dios que nos ha salvado gratuitamente y nos ha hecho reinar con Él en el cielo. Propuesta del Evangelio, propuesta hoy que nos trae también Lucas por medio de, o mejor dicho, San Pablo, por medio de esta carta que le está escribiendo a los cristianos de Éfeso. Pidamos que esto también tenga su repercusión en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Samuel, digo así en forma general, porque el primero y el segundo es una sola obra. Esta sola obra desde donde nosotros vemos lo central y lo principal, que es la monarquía. Con esta introducción simplemente queremos volver a ponernos un poco al día de todo lo que significa el libro de Samuel. La primera parte, desde la situación de alejamiento de Dios, del pueblo, y entonces muchas situaciones hasta el capítulo 7, eso lo habíamos visto del primer libro de Samuel. La nañajenduino yepa peña de yara ni enda ye kwai no hina peña de yara yo reña de tranda e con nañajenduy winte yepa, sino que nañahendusei es muy diferente. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír, ¿verdad? Como no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, y así sucesivamente. Aquí te muestra directamente eso. Ante esta situación, el pueblo que insiste, la preocupación de Samuel es la rey. Entonces quiere decir que ustedes le van a hacer caso a eso, o sea, las actitudes de ustedes se van a ir conformando, se van a ir realizando de acuerdo a lo que ese rey humano les está diciendo que tienen que hacer. Y por eso le pone también como ejemplo los inconvenientes de un rey. ¿Cuál va a ser la inconveniencia para ustedes?
Hablamos la famoso tembiguaya, lleva. Estaña de boitebe en la chupameya, la tembiguela o yapomante. Eso quiere decir que nos falta a nosotros esa actitud concreta de una formación, de una independencia. Recuerdo que había uno que hablaba justamente de que nosotros tenemos que, dice, aprender y tenemos que educarnos a hacer sistemas. Dice, lo que hay que conocer es el sistema, cómo funciona el sistema. Si nosotros si no llegamos a captar cómo es el sistema, dice que nosotros estamos al servicio del sistema. ¿Verdad? Soy la cuestión de cómo es aquel que se pone al servicio del sistema. O sea, hay toda una estructura armada, una estructura que nosotros armamos a través de la educación, de la forma de vivir, de la forma de proponer, para que responda al sistema que yo quiero. Entonces él decía, si uno quiere ser verdaderamente alguien que dirija y que contribuya a hacer nacer un nuevo mundo, tiene que preocuparse y tiene que mirar en el sistema, cómo tenemos que hacer funcionar un sistema. Por eso la palabra de Dios, en realidad, queridos amigos, yo pensaba y meditaba, ¿verdad? Porque lo que hace la palabra de Dios con su enseñanza no es simplemente repeticiones, como nosotros tenemos, sino también nosotros entramos en un sistema que nosotros le llamamos de ritual, ¿verdad? Ritualístico. Le indica tú a ella y que es el sistema, ¿ve? Ella responde a un sistema. Pero sin embargo aquí lo que nos propone va mucho más allá. Nosotros tenemos que ser libres verdaderamente, tener esa capacidad crítica, y entonces somos nosotros los que tenemos que ir creando en todo caso los estilos de vida. La sistema pues lleva. Entonces el que llega a eso, llega a liberarse verdaderamente, y entonces tiene una capacidad totalmente diferente de responder simplemente, como le estaba diciendo, a repeticiones. Lastimosamente, la gran mayoría nos metemos dentro de un sistema. Un sistema cómo funciona un partido político, un sistema cómo funciona para que yo pueda tener un trabajito, un sistema de hurrero, un sistema entonces que este es mi amigo para tener trabajo, un sistema, mira que yo te ayudé y entonces vos también me tenés que ayudar. Mira, sistema, me responde de acuerdo a lo que el otro entonces me puede ofrecer, ¿entiendes? Pero entonces nosotros no nos salimos y no nos liberamos de nada. A veces una gran cosa no contribuimos. ¿Por qué? Porque estamos siempre dependientes de los demás. Samuel se asusta, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Ustedes quieren un rey humano, un rey aquí que se ponga delante de ustedes. Pero Yara es el verdadero que te tiene que dar esa libertad y ese criterio y capacidad. Porque vos tenés otras cualidades y tenés otras riquezas enormes que te pueden ayudar a ser libre y a trabajar y llevar adelante tu propia vida, tu propia comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A medida que avanzaba la frágil canoa, el caudal del río Sucio aumentaba, alimentado por la pertinaz lluvia, y no les daba tregua a los ateridos pasajeros que como marionetas eran zarandeados de orilla a orilla por la fuerza de la corriente. Por eso, los avesados bogas trataban de mantener la endeble embarcación navegando junto a las riberas.
pero los brazos de los árboles que se adentraban en el río los obligaba a mantenerse agachados. Así continuaron río abajo a merced de la embravecida corriente. Sin perder la serenidad, la madre Laura Montoya, la hermana María de la Inmaculada, el padre Peña y el padre Elías rezaban fervientemente. Y cuando ya oscurecía, al llegar donde se juntaban el río Sucio y el Mutatá, lograron recalar en una ensenada en la que desembarcaron, y como no había un lugar seco, se resignaron a pasar la noche de pie con el agua a las rodillas. Pero uno de los barqueros descubrió en un recodo cercano un peñasco semioculto sobre el cual había un rancho abandonado, que según los vaquianos habría sido levantado por recolectores de tagua, y con mucha dificultad se refugiaron en él. Rendidos por el cansancio y las emociones, se durmieron todos, menos la madre Laura, que se quedó velando y orando. Al poco rato amainó la lluvia, pero no el fragor de la creciente, y la santa, sentada al borde del peñón, extasiada, le daba gracias a Dios al distinguir en la penumbra cómo el impetuoso torrente arrastraba árboles descuajados y enormes rocas que pasaban a su lado, rozando el providencial islote sin hacerle daño. Casi al amanecer, la madre Laura por fin se durmió, beatíficamente arrullada por el apocalíptico estruendo de esa riada. Cuando María Laura de Jesús Montoya Upegui, nacida el 26 de mayo de 1874 en Jericó, Antioquia, contaba 2 años, su padre, el médico y comerciante Juan de la Cruz Montoya, murió en la Guerra Civil de 1876. Y ese fue el comienzo del calvario de Laura Montoya, porque la familia quedó en ruina, o en la ruina, mejor dicho, luego de que le fueran confiscados todos sus bienes. Y por eso, con su madre María Dolores Upegui y sus hermanos Carmelina y Juan de la Cruz, se refugiaron en la casa del abuelo materno en Amalfi, de la que se trasladaron a Don Matías, y entre separaciones, hogares alternos y algunos estudios básicos, cumplió los 16 años. Y por sus propios méritos, Laura Montoya obtuvo una beca en la Escuela Normal de Institutoras, y en 1893 egresó y volvió a Amalfi como maestra. De allí pasó a Fredonia. A continuación dirigió el recién inaugurado Colegio de la Inmaculada de Medellín, el mismo que por intrigas contra ella fue cerrado en 1905. Y aunque en los siguientes años deambuló por varias escuelas más, su hambre de Dios la consumía, y lo buscaba día y noche a través de la oración, la penitencia, el ayuno, la mortificación corporal, preguntándose además qué quería Dios de ella, hasta que descubrió que su vocación era la evangelización de los indios. Y para lograrlo, Santa Laura Montoya enfrentó la férrea oposición de la ultraconservadora sociedad medellinense y de una parte del clero que no aceptaba el hecho de que una mujer fuera capaz de lo que los sacerdotes misioneros ni siquiera habían intentado: ir a la selva, convivir y catequizar a los indígenas, lo cual Santa Laura Montoya hizo realidad a partir de mayo de 1914, cuando fundó la Congregación de Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, y con 5 voluntarias, entre las cuales su madre, comenzó su misión en Dabeiba. De ahí en adelante empezó la cosecha de las renuentes almas de los aborígenes, que se rendían a los pies de Santa Laura Montoya por su dulzura, por el respeto a sus tradiciones y costumbres, y por los prodigios que obraba a granel, como la vez que, gracias a sus oraciones, a petición del indio Juan de Jesús, una nube de langostas que tenía asolada Dabeiba desde hacía varios años levantó el vuelo y desapareció misteriosamente de la región. O como cuando en pleno velorio recobró la vida Próspero Jumí, luego de que Santa Laura orara por él. Abierta esta trocha evangélica, se metió por ella y estableció casas en las cercanías de todas las comunidades nativas. Se aventuró por las selvas chocuanas, fundó casas en las montañas de Uré y, a pesar de sus achaques, mantuvo su vigor misionero hasta que sus piernas no le dieron más y quedó atada a una silla de ruedas los últimos 9 años de su vida, los cuales aprovechó para afirmar su congregación y escribir más de 30 libros, entre los que se destaca su biografía, Historia de la Misericordia de Dios en un alma. No obstante los sufrimientos causados por su enfermedad, Santa Laura Montoya murió con alegría el 21 de octubre de 1949 y dejó una obra ejemplar que ya abarca 3 continentes, en los que evangelizan 940 lauritas. Se convirtió en la primera santa colombiana
al ser canonizada por el Papa Francisco en mayo de 2013. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Laura Montoya que nos dé valentía para proclamar la verdad del Evangelio. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento, y estamos hablando sobre el libro de Samuel, esta obra enorme, esta obra maravillosa. Como decíamos también en la traducción después al latín, se le pone a estos 4 libros, libro de Samuel, que es 1 y 2, y libro de los Reyes, 1 y 2, se une en un solo grupo, porque todos estos libros, los 4 libros, están hablando de la monarquía en realidad. En el capítulo 8 comienza a hablarse, y aquí se habla ya de Saúl enseguida, después de hablar, de proponer y de decir queremos un rey. Nosotros decíamos, más que trabajar con el sistema, conocer cómo funciona el sistema, es decir, cómo el hombre tiene que liberarse, cómo el hombre tiene que trabajar dentro de su misma comunidad para que haga lo suyo, ¿verdad? Para que contribuya a una verdadera liberación del hombre. Por eso yo le decía, la palabra de Dios en el fondo, cuando te está hablando y nos invita a mirar actitudes, nos invita a mirar a los personajes y a decir, peja el olla poe, cueja peala, de una manera totalmente diferente y no ser repetitivos o no ser tembiguay o no ser chupamedia o mía, porque mía coña de ella yuju por todas partes. Tu pavo entero, para allá te entero, oye, yuju la bella lleva. La única veo se engojina que pega que almoa que hoy potabeca el poder a llemoí, bebina para peri. Insistía o conseguía pesa, ¿verdad? Pero estamos viviendo de qué cosa? Estamos viviendo eyacular brasileño pucha saco. Entonces, estamos ahí. Y sin embargo, la palabra de Dios nos llama a una libertad mucho, mucho más grande. Es la capacidad que Dios te dio. Y de esa capacidad entonces te llama a una libertad mirando cómo funciona entonces la relación del mundo, la relación entre las personas. Y nosotros tenemos que actuar y nosotros, entre comillas, tenemos que entonces ir creando actitudes, creando los verdaderos sistemas para que pueda funcionar un mundo totalmente diferente. Porque si no, siempre vamos a responder o vamos a vivir de acuerdo a esas propuestas manejadas o dirigidas por los demás. Esto es importante que tengamos en cuenta. Y aquí está el camino de liberación. Todo lo que vamos reflexionando, pero esa caína de Yara lleva, por ejemplo, cómo es Saúl. Saúl en todo su camino, prácticamente en un solo momento, él reacciona así y nos llama la atención de una forma muy positiva. Cuando los habitantes de Galaad, ¿se acuerdan? En el capítulo 11, tienen que ir a pelear contra los amonitas. Ahí dice que Nahás, que era una amonita, que sube contra ¿quién? Contra Yabés de Galaad. Y entonces, como ellos se sienten en una situación tan negativa, voy a poder y cuando lleva entonces pegan grito al aire y comienzan y piden ayuda por todas partes. Y entonces es ahí donde, ante una actitud negativa, una actitud en que los demás se encuentran mal, porque no tienen posibilidades de salir adelante. Entonces, ahí es donde Saúl actúa positivamente. Pero en fin,
Pero después, dentro de su creatividad, entonces llama esto, mongu epea, mongu eamoa, pero con una finalidad. Ñande yo que el cuero bebe y cotenina ñandere, añande ya pota algo. Y entonces ahí te busca las estrategias. Bueno, todo eso, queridos amigos, solamente sucede después de una reflexión verdadera sobre aquellos elementos positivos que van a ayudar a los demás. Elementos que nos van a ayudar como comunidad para salir adelante, salir airosos. Pero después también, lastimosamente, las actitudes de Saúl y la gran mayoría, pero más no bebe, capítulo 31, ya es esa, que él después se encierra en sí mismo. A veces calado y potente. Y se dan cuenta, entonces crea también todo un sistema negativo que después lo lleva a qué cosa? Y a sucumbir en su propio egoísmo. Y entonces también destruye la comunidad, destruye a los demás. Es como joven David en todo momento, y sin embargo que era David también el que le había salvado contra Goliat, y después David también el que iba al frente del ejército. David mató a 10.000, Saúl a 1.000. ¿Por qué? Y porque creó un sistema alrededor de sí, pero que solamente miraba sus intereses. Entonces, que había sido, es la comunidad, ¿verdad? La que tiene que estar usufructuando de esas actitudes positivas y de esas cualidades que Dios nos ha dado. Bueno, queridos amigos, después de haber reflexionado un poco, ha sido una introducción general sobre este lindo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, después de la muerte de Saúl. Entonces ahora vamos a entrar desde el primer capítulo del segundo libro de Samuel. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.